Órbita Científica. Viaja por el cosmos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Coahuila para adelante, a pasos de gigante. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nueva cuenta en una emisión más de Órbita Científica y les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Laboratorio de Sustentabilidad, aquí desde el Centro de Cultura Científica del COECIT Coahuila. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Acompáñenos por favor a conocer su semblanza. Dr. Miguel García Guerrero, divulgador científico que desde 1995 ha realizado talleres y conferencias con más de 50,000 personas. Es responsable de actividades de divulgación del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordinador del Grupo Quark y director ejecutivo de la Red POP. Fue el presidente fundador de Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Ciencia Recreativa. Coordinó el Club Infantil de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas de 2002 a 2019. Ha participado como ponente en 50 eventos nacionales e internacionales, así como instructor en más de 60 cursos. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 5 libros y coordinador de otros 13, todos relacionados con temas de divulgación. Cuenta con 25 artículos en revistas arbitradas y 20 capítulos de libros. Forma parte del consejo editorial de las revistas Science Communication y Journal of Science Communication América Latina, y es editor del Repositorio Nacional de Ciencia Recreativa. Sus líneas principales de investigación son los procesos de ciencia recreativa y la formación de divulgadores. Como divulgador, se especializa en física cuántica y la relación ciencia-deporte. Y bueno amigos, estamos de regreso aquí en Órbita Científica. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Miguel García Guerrero, un referente en la comunicación social de la ciencia de América Latina, con trayectoria de más de 25 años. Ha inspirado a miles de personas con talleres, con libros, con proyectos de cultura científica, con un enfoque recreativo, y ha transformado de esta manera la forma en la que se vive y se aprende la ciencia. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Nos da muchísimo gusto recibirte en estos micrófonos. Sabemos de tu amplia trayectoria y por favor, platícanos a fondo cómo ha sido que te integraste en este mundo de la comunicación social y cómo está inmersa la comunicación con la ciencia. ¿Cómo empezó todo? Pues fíjate que fue como una coincidencia muy feliz. Mis papás tienen un café-restaurante en el centro de Zacatecas. Okay. Y cuando ellos recién lo abrieron en 1991, según yo me iba a ayudar, pero pasaban tardes en que no había mucho que hacer y yo estaba ahí nomás sentado sin hacer nada. Y como que mi papá me veía muy ocioso y me decía, pues no estés ahí desocupado, vete al Museo de Ciencias. Y sucede que a la vuelta del café estaba el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Okay, no voy a mentir, mis primeras visitas al museo eran más para hacer travesuras que para una fama realmente científico. Tenía yo 11 años y la mayoría de los aparatos estaban en vitrinas, pero había unos cuantos que estaban desprotegidos. Ojo, son aparatos del siglo XIX. O sea, no son aparatos que estén pensados como para que en ese momento no los estuviera juzgoneando. Pero yo esperaba que se descuidaran los guardianes y cuando podía me ponía a jugar con los aparatos. Y escuchaba que alguien venía y yo salía corriendo, ¿no? Entonces era como esa adrenalina, emoción, ver qué pasaba, pero luego que no te atraparan y demás. Luego, quizá porque me vieron muy travieso y un poco también a mis hermanos, le avisaron a mi mamá que había un club infantil de ciencia en el Museo de Ciencias de la UAS. Este club surge en 1990, yo me integro en el 92. Empezamos a ir a hacer experimentos, disfrutando este tipo de experiencias, ya no la ciencia de pizarrón o de libro que la ves aislado, sino era vivirla de primera mano y disfrutarla y asombrarte con lo que estaba ocurriendo. Voy avanzando en eso, me empiezo a sentir muy grande para el club infantil porque hubo un momento donde yo ya tenía casi 14 años y la persona más grande que seguía después de mí tenía 11. Entonces sí me sentía como muy despegado de los demás. Dejé de ir al club, pero no dejé de ir al museo. A mí ya me llamaba mucho la astrofísica y este tipo de temas, y había un físico que trabajaba ahí, Octavio Campuzano, entonces yo iba con Octavio a platicar de agujeros negros, del Big Bang, de ese tipo de cosas que me tenían realmente interesado para seguirme acercando a la ciencia y a la tecnología. Entonces me veían como este chavo con inquietudes al respecto, y resulta que en 1995 Zacatecas fue sede del Congreso Nacional de Física, y junto a este congreso se realiza un encuentro nacional de divulgación científica. E iban a participar varios grupos de jóvenes divulgadores que realizarían actividades con el público zacatecano, pero no había un grupo local.
Entonces la Universidad Autónoma de Zacatecas dice, ¿cómo nos vamos a quedar atrás? ¿No? Tenemos que formar un grupo para tener presencia. Sí. Entonces se organiza esto, yo tuve la dicha de que me invitaron a formar parte de ese grupo. Octavio me habla y me dice, oye, estamos haciendo un grupo de divulgación. Yo no tenía idea qué era la divulgación, tenía 15 años, ¿no? Me dice, yo me quedé así como de 4, dice, bueno, va a ser para el Congreso de Física, yo ya sabía que quería estudiar física, entonces me empezó a llamar y los vamos a capacitar en Papalote y en Universum. Yo dije, vendido. Wow, Museo Papalote. En Papalote, Museo del Niño en Ciudad de México, y Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. Wow. Entonces, nos dieron una capacitación inicial de 2 semanas en Zacatecas con un grupo de Ciudad de México que se llama Rama, y posteriormente tuvimos otra semana de trabajo en Ciudad de México. No, pues imagínate, ¿no? Te cambia la perspectiva, se te abre otra idea de cómo acercar a la ciencia, empiezas a ver esta onda de ciencia recreativa, como darle el protagonismo a la gente, que mueva, que se divierta y que a partir de eso se apropie de los temas científicos. Y a partir de ahí, pues ya no me pudieron sacar. Siempre les digo yo a los niños que valen la pena los clubes y los talleres, porque a mí me gustó tanto que, por más que han intentado en el Museo de Ciencias, no se han podido deshacer de mí. Tengo ya... Voy para 24 años trabajando en el museo. Fui voluntario casi 6 años. Cuando termino la carrera sale la oportunidad y me contratan en el Museo de Ciencias de la UAS. Y desde 2001 ya, digamos, me dedico a esto profesionalmente y me he metido muy de lleno a los talleres de ciencia. Un poco más adelante, en 2004, cuando hice mi tesis de licenciatura, vi que le podíamos escarbar mucho más para fundamentarlos teóricamente, desarrollar nuevas metodologías. Y a partir de ahí fue donde ya empiezo también a hacer un trabajo más sistemático para analizarlos, estudiarlos y tratar de enriquecerlos. Pero todo empieza jugando, divirtiéndonos y con esa chispa de pasión. Y aparte con ese lema del Museo Papalote, como que todo se fue hilando. Entonces, estudiaste la licenciatura en física. Así es. Sí. En Zacatecas. En Zacatecas, Okay. Ya después seguí por otras líneas. Dice mi jefa, la directora del Museo de Ciencias de la UAS, que yo soy Berta Michelle Tita, mi sensei, que no sabes cuánto me ha hecho aprender a lo largo de los años. Wow, muchos saludos para ella. Dice que yo soy lo más parecido a un cambio de sexo en el mundo académico. Ok. Porque estudié física en la licenciatura, Ajá. luego hago una maestría en ciencia, tecnología y sociedad, que es algo así como sociología de la ciencia, y el doctorado lo hice en estudios del desarrollo, que yo digo que si la sociología y la economía tuvieran un hijo, serían los estudios del desarrollo. Totalmente. En mi defensa debo decir que todas mis tesis fueron sobre comunicación de la ciencia, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, en diferentes temas, diferentes ámbitos, pero todas se orientaron hacia comunicación de la ciencia. Wow, qué maravilla, Miguel. Platícanos cómo fue que surgió el grupo Quark y qué impacto ha tenido en la manera de hacer ciencia recreativa, no nada más en México, sino en América Latina. Quark surge por necesidad. Te decía que desde el 90 existe el Club Infantil de la Ciencia, pero por diferentes circunstancias, en el año 2001, no había quien se hiciera cargo del club. Okay. Ese mismo año 2001 donde yo entré a trabajar al museo. Entonces, un día me manda a hablar el ingeniero Antonio Villarreal, el fundador del Museo de Ciencias. Me dice, Miguel, necesitamos reactivar el Club Infantil de la Ciencia. Digo, hasta me motivé, ¿no? Le digo, no hay problema, Toño, yo me hago cargo. Dijo, no quiero que lo des tú. En ese momento yo pensé así como, ¿me trajiste aquí nada más para humillarme? ¿O de qué se trata ¿Cuál esto? es el objetivo? Me dice, quiero que formes un grupo para que lo dé. Wow. Y semanas antes habíamos estado platicando Tita y yo sobre los quarks, las partículas subatómicas, ¿no? Y que sabíamos que los protones y los neutrones, esas componentes del núcleo atómico, están hechos de estas otras partículas que se llaman quarks. Pero mucha gente ni los había escuchado mencionar nunca, no tienen ni idea de qué se trata y demás. Entonces, cuando surge la idea de crear un nuevo grupo, dijimos, ¿por qué no le ponemos Quark? Porque el simple nombre del grupo, la gente te va a preguntar, ¿por qué Quark? Claro. Y de hecho eso nos lleva a un pretexto que empezamos con la gente diciéndole, a ver, ¿de qué están hechas las personas? De carne y hueso. Y esa carne y ese hueso, ¿de qué están hechos? De células. ¿Y esas células de qué están hechas? Pues de millones de átomos. ¿Y esos átomos de qué están hechos? De electrones, neutrones y protones. Bueno, los electrones hasta donde sabemos hoy no están hechos de nada más, pero los protones y neutrones están hechos de quarks. Hay dos tipos de quarks en la naturaleza, quark arriba y quark abajo. Si yo tengo dos quarks arriba y un quark abajo, se forma un protón. Si tengo dos quarks abajo y un quark arriba, se forma un neutrón. Luego, esto lo platicamos con cada grupo con el que vamos. Y luego hacemos un caminito de regreso para reafirmar y donde terminamos diciendo que
quarks forman protones y neutrones, eso forma el núcleo, que junto a los electrones forma el átomo, que forma células, que forma carne y hueso, que forma a cualquiera de nosotros. Entonces el mensaje de fondo es que toda la materia conocida del universo, todo lo que nos rodea, está hecho de quarks y electrones, nada más. Entonces ya, si los que participaron en estas actividades no se llevan ninguna otra cosa, por lo menos con el nombre del grupo, ya se familiarizaron con ese tema. Se lanza una convocatoria en 2001, mis cuates de física que yo creía que iban a ir, ninguno se paró, pero 8 generosas chicas que vieron el tema, yo por ahí les platiqué de lo que se trataba, acudieron a la convocatoria, estuvimos 6 meses trabajando, preparándonos para arrancar, y desde febrero de 2002 entramos en acción. Nos hicimos cargo del Club Infantil de la Ciencia, el club empieza a crecer de manera sostenida, decimos, pues, ¿qué más? Pues empezamos a ir a escuelas, empezamos a ir a eventos especiales, empezamos a poner por escrito lo que hacíamos. Una de las grandes tragedias de la divulgación en México es que hay gente que hace cosas padrísimas, pero no siempre se dan a la tarea de poner por escrito eso que se les ocurrió. Claro. Y luego si se van a vivir a otro lado, si se dedican a otra cosa, o peor aún, si se nos adelantan en este camino, no queda huella para aprovechar su aporte. Claro, y una de las grandes cosas de la ciencia es dejar ese registro para que el que viene atrás aproveche. Y en Quark hemos tenido mucho esa filosofía y se ha reflejado en una serie de libros. Empezó la colección un poco después, hasta 2011, la colección Para Jugar con la Ciencia, donde compartimos ideas de actividades que hemos desarrollado para que otras personas las puedan replicar. También hemos trabajado sistemáticamente en capacitar gente que trabaja con nosotros. A lo largo de la historia del grupo hemos tenido más de 300 personas colaborando con Quark, pero hemos hecho cursos para otros estados, para otras instituciones, porque nos interesa mucho generar un efecto multiplicador, lograr que más personas se involucren en esto. Y quizá una de las cosas más significativas es que justo cuando Quark cumplió 15 años, hicimos una fiesta. En lugar de hacer un vals y así algo tradicional, hicimos un coloquio nacional de ciencia recreativa, y al concluir ese coloquio se decidió crear a Recreación en Cadena la Red Mexicana de Ciencia Recreativa, que ahora es una de las grandes redes de comunicación de la ciencia en México y que está tratando justo de profesionalizar el trabajo de los grupos de talleres, demostraciones, charlas, de todo este tipo de actividades que tienen que ver con la parte recreativa, ¿no? Entonces sí, como que en Quark somos muy inquietos, y cada vez que vamos avanzando, pues sí decimos, queremos mantener lo que hacemos y tratar de hacerlo bien, pero van saliendo oportunidades y pues vamos tratando de brincarle para aprovecharlas. Totalmente. Y bueno, dentro de estas colaboraciones nacionales y también internacionales de la Red POP, hasta proyectos con CONACYT, justamente, ¿cuáles han sido los más significativos de los que te acuerdas? Porque yo sé que son muchísimos. Pues mira, ha habido como un encadenamiento. Te puedo platicar primero, CONACYT nos aprobó un proyecto en 2006 que se llamó Fantástica Sala Científica Móvil, que era una especie de museo interactivo que nosotros lo construimos, que recorrió 18 municipios del estado de Zacatecas y que atendimos a 35,000 personas. Queríamos que de ahí se formaran divulgadores que siguieran haciendo cosas en los municipios y no funcionó como queríamos. Y entonces esto nos llevó a crear kits que repartimos con manuales para que la gente pudiera hacer actividades. Y dentro de esos kits, empezamos nada más en Zacatecas, pero empezamos a repartir a otros estados y empezamos a hacer colaboraciones que después nos llevaron a crear Recreación en Cadena. Entonces como que una cosa se fue hilando con la otra. Hemos tenido oportunidades por ahí de vincularnos con Espacio Ciencia, que es un centro de Montevideo, Uruguay. Hay una colaboración financiada por la Organización de Estados Americanos. Hemos tenido colaboraciones con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de Cornell. Y ahora también, pues desde el año pasado estoy dirigiendo yo la Red POP. Entonces esto también nos ayuda a, como Museo de Ciencias de la UAS y como Quark, como zacatecanos, como mexicanos, pues encontrar colaboraciones a diferentes niveles y creo que todas son apasionantes. O sea, yo me considero un hedonista y lo que hago lo hago por placer, lo hago por emoción. Entonces cada una de las cosas que he hecho, me dejo ir como si fuera un tobogán, ¿no? Pero creo que a final de cuentas ha sido muy bonito eso de empezar con lo local, porque yo creo que si no atiendes a tu gente no vale de nada lo que estás haciendo. Y a partir de ahí construir de abajo hacia arriba para ir llevando otras cosas más grandes, pero que a final de cuentas te sirvan para tener un impacto todavía mayor con tu gente, porque si no, no tiene sentido. Claro.
Y bueno, en este sentido y en tu experiencia, ¿qué has localizado, qué has notado que distingue al COECIT Coahuila de otras instancias de ciencia en el país? ¿Qué ha hecho diferente? ¿Cuáles son esas diferencias del COECIT Coahuila y cómo destacaría su manera de trabajar? Muy bien, voy a dar un paso atrás. Ajá. Que conecta con tu otra pregunta. Ok. En 2013 logramos que se realizara en Zacatecas el Congreso de la Red POP, que apenas era la tercera vez que se hacía en México y era la primera vez que era una ciudad relativamente pequeña como Zacatecas. Eso nos trajo un montón de beneficios, nos puso en el mapa para mucha gente. Y entre esa gente tuve la dicha de conocer a Vanessa Martínez en ese congreso. Y creo que ella le gustó, se regresó con un muy buen sabor de boca de lo que hicimos en Zacatecas. Tan es así que un par de años después tuvo la generosa decisión de invitarme a colaborar con algunos programas de COECIT. Yo empecé a colaborar con el Diplomado en Comunicación de la Ciencia. Y a partir de eso empecé a ver la convicción de trabajo que tienen y esa disciplina para hacer cosas sistemáticas. A mí lo que se me hizo maravilloso, por ejemplo, es que el diplomado no estaba centrado nada más en Saltillo, como suele ocurrir no solo en México, o sea, en la mayoría de los países la capital acapara las actividades. Y dentro de los estados, lo mismo, las capitales y al interior de los estados. El diplomado se fue de gira, o sea, estuvo en Torreón, estuvo en Monclova, estuvo en diferentes lados. Y eso se me hizo padrísimo, ¿no? Y esa organización y visión de tener el diplomado para formar recursos humanos que estén haciendo cosas padres, y vamos a hacer convocatorias para que si ya los preparaste para que hagan, pues darles un poquito de recurso para que puedan desarrollarse y puedan avanzar. Y los proyectos que hagas tú, hazlos, pero no los hagas por hacerlos, o por decir, participó un montón de gente, pero pues todos estaban bien contentos y ya. Sino que han desarrollado estas metodologías y rúbricas para evaluar y dar resultados y decir, miren, estamos logrando esto, porque al final de cuentas hay que ser muy honestos. Lo que ha hecho COECIT lo ha hecho con recursos públicos, con apoyo que originalmente creo que tuvieron una gran base de recursos federales. Tenemos algunos años en que los recursos federales para ciencia y tecnología en general y para comunicación de la ciencia en particular han bajado, pero gracias a lo que lograron hacer, han comprometido al Estado de Coahuila, al Congreso, al gobierno, y en Coahuila tienen inversión propia para que no se siente esa caída presupuestal, sino que se mantienen y siguen creciendo y siguen haciendo cosas padrísimas, ¿no? Entonces, creo que son un referente, creo que necesitan seguir trabajando como lo han hecho, pero también cacaraqueando lo que han hecho para que otros consejos de ciencia y tecnología se enriquezcan de su experiencia, se enriquezcan de sus metodologías. Y en un momento dado también hasta, ¿por qué no retroalimentar? Digo, por muy bueno que sea uno siempre, pues hay espacio, ¿no? Para seguir creciendo. Pero me parece extraordinario la forma en que trabajan. Le reconozco también al doctor Mario, con quien he tenido el gusto de coincidir en un montón de eventos y siempre es generosísima su disposición para trabajar, para colaborar y para enriquecer. Entonces, qué bueno que se están haciendo estas cosas en Coahuila y ojalá que más estados se sumen a este tipo de trabajo. Sí, y de ahí va esta pregunta. ¿Qué consideras que necesitamos como país, como sociedad, para que esta cultura de la comunicación de la ciencia se siga amplificando, siga sumando, siga haciendo sinergia en la sociedad con maestros, con estudiantes, con papás, con personas que se dedican a dar estos talleres, que ya estás inmerso en capacitar a otros para que la comunicación sea lo que en su palabra lo dice, ¿no? Comunicar es compartir. Entonces, ¿qué consideras que nos ha hecho falta? ¿Cuál será el área de oportunidad? Y la última pregunta, ¿qué te gustaría lograr en los próximos años? Pues ahora sí que vamos por partes. Cuando realizamos nosotros cursos de comunicación de la ciencia, yo siempre les digo que el pecado capital, es decir, que tu actividad, tu evento, eso que estás promoviendo es para el público en general. Ya. El público en general no existe. El público en general es una masa que está constituida por diferentes sectores que son súper diversos. Que tienes escolares y dentro de los escolares tienes preescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria, bachillerato, licenciatura. Tienes jóvenes adultos, tienes que están solteros, tienes jóvenes adultos que ya tienen familia, que cambian las perspectivas. Tienes adultos mayores,
tienes adultos que llegan a edades mucho más avanzadas, y además dentro de todas estas edades, según a lo que te dediques, hay diferencia de enfoques, ¿no? Entonces, el primer punto para lograr una cultura científica es ponernos en el lugar del otro. Y si yo voy a hacer comunicación, acercarme a su contexto, a su realidad, a sus preocupaciones, a sus necesidades, para poder realmente conectar con esa persona y no pedirle que ella se acerque a mí. Okay. Entonces, tenemos que tener esa empatía, en primer lugar. Segundo lugar, si tienes este buen punto de partida, logras un tema interesante, una actividad que motive, digo yo que estás generando una chispa. Estás generando ese momento, dicen los gringos, aha moment, ese momento donde dices, lo entendí, me emociona, me motiva, y que inspira a la gente a buscar más. Todo esto tiene respuestas hormonales, o sea, cuando tienes ese logro de entender las cosas, hay dopamina, y si lo compartes con otras personas tienes oxitocina, te hace sentir bien contigo mismo, hay serotonina, o sea, hay todo un refuerzo de tu sistema interno que te hace sentir bien con este tipo de procesos. Y entonces, logras esa motivación, que hay gente en diferentes partes del país, y muchos también en Coahuila, haciendo cosas así, y yo siempre pregunto, ¿qué pasa al día siguiente? Ya tienes a la persona cautivada, motivada, y diciendo, yo quiero involucrarme en este tipo de cosas. Le estamos dando oportunidades para que continuamente se siga acercando a estos procesos, siga aprendiendo de cosas nuevas, pueda plantear sus dudas, pueda platicar de lo que le preocupa. Yo creo que en gran parte de nuestro país no tenemos esas condiciones. Hay islitas donde se logra, pero tenemos que promover más espacios sistemáticos donde la gente se pueda acercar. Casi siempre nos enfocamos hacia niños y jóvenes porque están en sus edades tempranas y queremos formarlos, pero no solo para niños y jóvenes, tiene que ser para todos los sectores. A mí en eventos públicos que hemos hecho, llegan señoras de 65, 70 años y dicen, oye, es que ustedes siempre hacen todo para los niños y a nosotros nos tienen descuidados, ¿no? Entonces, tenemos que atender a todos esos sectores también. Por ejemplo, poner atención a los adultos mayores. Hay muchas otras personas, ¿no? Ser estos casos particulares, pero que den la oportunidad de que cada semana o cada 15 días, según sea el caso, se pueda estar acudiendo para experimentar con cosas nuevas, descubrir cosas nuevas, explorar cosas que te interesen, cuestionar y demás. Es una oportunidad que creo yo que se puede dar en programas sistemáticos como pueden ser clubes de ciencia, que es algo que vale la pena trabajar. Y ahí aterrizo en tu segunda pregunta, ¿no? Uno de mis retos a futuros es tratar de ayudar más espacios como estos. Nosotros tenemos ciertos modelos de clubes de ciencia, tú lo mencionabas, pero no tienen que ser igual. Pero sí me interesa que en diferentes lugares haya espacios donde alguien diga, si me interesa, yo puedo acudir ahí cada semana y estar explorando cosas. Y puedo vincularme y puedo decirles lo que me preocupa. Y también a la par que quienes hacemos comunicación de la ciencia, que nos vinculamos con el público, sepamos ser respetuosos de las personas. Algo que vimos mucho en la pandemia es que queremos llegar a regañarlos y a decirles que tienen que pensar como nosotros les decimos, porque yo estoy bien y tú estás mal. Y eso a la gente la hace sentir subestimada, la hace sentir como que no vale, o sea, la estás devaluando de entrada. Y en cambio, si realmente yo quiero transformar la perspectiva de las cosas, pues puedo presentarle una situación que ponga en reto sus creencias, pero una situación real, que lo vivan, que lo experimenten, y así ellos tengan que construir una nueva perspectiva de las cosas para entender lo que está pasando. O que juntos podamos construir eso sin que se sienta que yo estoy tratando de adoctrinarlos, ¿no? Entonces, tenemos que ser en este sentido abiertos, con espacios constantes, pero a la vez muy respetuosos, porque si no, terminas vacunándolos, alejándolos, y yéndose con ideas que refuerzan sus preconcepciones. Totalmente. Entonces, tenemos que tener como esa sensibilidad, porque si no, a veces si somos muy duros o muy tajantes, podemos acabar simplemente alejando a la gente. Y se trata de lo contrario, ¿no? De acercarlos lo más posible para juntos construir esa cultura científica. De hacer comunidad totalmente, de tener apertura, pero también respeto y sobre todo una palabra muy importante, la empatía. Bueno, Miguel, nos queda bastante claro que difundir la ciencia siempre da buenos resultados cuando lo hacemos con pasión, con compromiso, con conocimiento y sobre todo escuchando a los demás. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia aquí en los micrófonos de Órbita Científica. Yo estoy segura que
muy pronto te vamos a tener por acá o nosotros vamos a andar por allá por Zacatecas, que también pues un abrazo muy grande allá a los amigos de Zacatecas que seguro nos están viendo en este momento, los cibernautas que van a estar muy al pendiente de este podcast del día de hoy. Y por favor, bueno, compártenos tus redes, ¿cómo podemos encontrarte? Bueno, primero que nada agradecerles, un placer estar aquí con ustedes, siempre me encanta visitar el COECIT y un gusto será seguir viniendo y también que nos visiten, saben que el Museo de Ciencias de la UAS es su casa y me pueden buscar en redes como, tengo canal tanto en Facebook como en YouTube. Ajá. Hace mucho que no subo videos nuevos, pero de todos modos siguen teniendo ahí su movimiento que es Ciencia en Casa Papá Pato. Papá Pato es mi alter ego en la divulgación. Entonces Papá Pato Ciencia en Casa fue un proyecto que desarrollé en pandemia y que por ahí estuvo y pueden buscarme también en Facebook como Miguel Papá Pato. Si ponen así todo seguidito Miguel Papá Pato, les aparezco yo. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias y gracias amigos por acompañarnos en esta emisión de Órbita Científica. Hasta pronto. Órbita Científica. Viaja por el cosmos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Coahuila para adelante, a pasos de gigante.